aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar. Buenos días, hermanos, buenos días, iglesia. Quiero ir dándole la bienvenida en esta mañana, aquellos que se van sumando. Vamos a tomarnos unos segunditos para que se vaya conectando el resto de la iglesia. A medida que te vas conectando, que puedas ir comentando, así sabemos que estás ahí en contacto con nosotros. Como siempre digo, que bueno que somos una sola iglesia en diferente lugar ahora, donde el Señor nos dispuso a cada uno, pero con un mismo propósito, ¿sí? Con un único motivo de exaltarlo, de levantar su nombre en alto, y lo hacemos en nombre del Señor. Y bueno, para ir comenzando, iglesia, quiero compartirte una palabra que me encanta, que está en Salmo 63, y dice lo siguiente. Salmo 63, 1, dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Así que yo te invito a que podamos presentarnos al Señor de esa manera, que en esta mañana invoquemos al Señor, así que ahí en la libertad que trae el Espíritu Santo, si te querés poner de pie, si te querés poner de rodillas, si querés levantar tus manos, lo puedas hacer con libertad, con plena seguridad, sabiendo que el Señor se está moviendo en cada casa, en cada hogar, pero nos presentamos delante del Señor, así como lo hacía el salmista. Dice: tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Señor, te invocamos en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque vas a hacer grandes cosas en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque lo hiciste y porque lo seguís haciendo, Señor. Te damos gracias. Padre bueno, amoroso, misericordioso, Señor. Ahí, adoralo al Señor, exaltalo. Gracias, Señor, gracias por darnos un día más de vida. Gracias porque una vez más podemos abrir los ojos, Señor. Gracias porque nos podemos acercar confiadamente una vez más a vos, Señor.
Te bendecimos. Venimos en esta mañana a presentarnos delante tuyo, Señor, como un solo cuerpo, una sola iglesia. Venimos a presentarnos, Señor. Oh, Espíritu Santo, trae libertad en esta mañana. En el nombre de Jesús, toda cadena de pecado se rompe en el nombre de Jesús. Toda cadena que trae esclavitud se rompe en el nombre de Jesús. Declaramos salvación en cada hogar en el nombre de Jesús. Declaramos tu presencia, Espíritu Santo, moviéndote con libertad en cada casa ahora. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Venimos, Señor, a invocar tu nombre en esta mañana. Queremos tu presencia en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, movete con libertad en cada casa. En el nombre de Jesús. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos ser llenos de vos en esta mañana. Dejamos este tiempo de alabanza, de oración a vos, Señor. Lo dejamos en tus manos, lo consagramos, Señor. Aún el tiempo de palabras, Señor. Te rogamos que bendigas, que unjas esa palabra, Señor. Y que cumpla el propósito por el cual es enviada en esta mañana, Señor. Todo espíritu contrario al Espíritu del Señor lo atamos, lo cancelamos, lo echamos fuera de la vida de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y el espíritu de libertad empieza a restaurar cada casa, cada corazón. Y nos acerca nuevamente al Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en ese precioso nombre oramos, dejando este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. Como decía el salmista, te invito ahí a que hagas esto tu propia oración, diciéndole al Señor: te vengo a buscar, Señor. Te venimos a buscar a vos, Señor. Venimos a invocar tu nombre en esta mañana. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Trae tu llenura, Espíritu Santo. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Llénalo todo, Señor. Llénalo todo, Señor. Te reconocemos, Jesús, como la plenitud de la iglesia. Te vengo a buscar.
necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo ese altar. Lléname, lléname de ti. Llénalo todo, Señor. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, eres mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Decimos que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo ese altar. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo ese altar. Lléname, lléname de ti. Lléname de ti. Anhelamos eso, Señor. Lléname, lléname de ti. Amén. Te declaramos digno, Señor, digno de nuestra adoración, Señor, digno de nuestra mejor manera de vivir, Señor, digno de llevar una vida que te agrade, que te exalte, Señor. Digno de recibir toda adoración. Digno de recibir hoy esta canción. Eres digno.
digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de recibir toda adoración, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. No hay nadie como vos, Señor. Solo vos sos digno. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de recibir toda adoración, vivo por ti, vivo por ti. Incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más hoy, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Llevar tu amor. Lo declaramos, nuestra roca, en quien construimos, en quien estamos seguros. Nuestro fundamento sos vos, Señor. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. No seré movido. Mi roca firme, mi esperanza está en ti. No, no hay nadie como
Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sí, Señor, no hay nadie como vos. No hay nadie como vos. Santo, Señor, como vos, no hay otro igual, Señor. Santo, digno, Señor. Padre por excelencia. Padre amoroso, bondadoso, Señor. Queremos conocerte más, Señor. Queremos experimentar cada vez más ese amor de Padre. Vení a abrazarnos, Señor. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. No seremos movidos en vos, Señor. Estamos seguros, estamos firmes sobre la roca de nuestra salvación. Te bendecimos, Señor. Empieza a bendecir al Señor. Declararle lo que Él significa para vos. Él en esta mañana quiere escuchar a cada uno de sus hijos. No vino a escuchar solamente a mí. No vino a escuchar solamente a quien trae palabra. Él está atento al clamor de su iglesia. Es un Padre que se relaciona de manera personal con cada uno de sus hijos. Así que empezá a declararle lo que Él significa para vos. Santo Señor, no hay nadie como vos, Señor. Oh, Espíritu Santo, gracias por revelar a Cristo. Gracias por revelar su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Te bendecimos, Señor. No hay nadie como vos, Señor. ¿Quién puede mostrar mayor amor que vos, Señor? ¿Quién puede tener más misericordia que vos, Señor? ¿Quién puede entregarse más de lo que vos lo hiciste, Señor? Nadie. Nadie se compara a vos. Santo, Señor. Santo. Te bendecimos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por sostenernos. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir a visitarnos, Señor. Te reconocemos en este lugar. Te reconocemos en nuestras vidas, Señor. Santo, como tú no hay nadie, Señor. Abrí nuestros ojos, Señor, aún más, para poder ver con claridad. Gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos y aún bendecimos tu palabra. Te damos gracias porque podemos escucharla. Te damos gracias porque podemos tener acceso a esa palabra, Señor, que da vida. Esa palabra que renueva vida, que transforma. Esa palabra que el desierto lo convierte en manantiales. Esa palabra que trae regocijo
donde hay tristeza. Bendecimos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Amén. Tus melodías quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor. Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. No creo que a todos les mandé mensajito de poder estar hoy conectados para estar dándole muchas gracias al Señor. Y vamos a orar, porque hemos venido orando y cómo Dios está contestando esas oraciones. Y le vamos a dar gracias al Señor y gloria y honra a Él. No, lo último que me dijo la hermana Gisela hoy es de que su hermano se reconcilió con el Señor, cómo estuvieron hablando con él y se ha reconciliado con el Señor. Gloria a Dios por eso. Y ayer tuvimos la felicidad de que habíamos estado orando por el nietito de nuestra hermana Silvina también, y como todo el nacimiento, su mamá, el bebé están bien. Y durante la semana también, como nos fueron diciendo, ¿no? Por personas que estábamos orando, estaban enfermas, por trabajo, y seguimos orando por otros, y Dios está contestando. Entonces vamos a orar todos juntos para darle gloria al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna para con sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, lo primero ahora, Señor, después de alabarte, de bendecirte, de honrarte, Señor, es darte gracias porque, Señor, estás obrando en nuestras vidas y en aquellas vidas de amigos, vecinos, por los cuales estamos orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Señor, queremos en esta mañana, todos juntos, Señor, darte gloria y honra, Dios, a ti, el único Dios verdadero. Señor, que has venido a nuestras vidas para darnos, Señor, una nueva oportunidad para vivir en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Y queremos, Señor, también poner en tus manos ahora la palabra que tenés para este día, para tu iglesia. Y, Señor, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para recibir esa palabra, pero sobre todo para ser obedientes a tu voluntad. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, antes de la cuarentena, hace unos meses atrás, el pastor, cuando nos reuníamos en la iglesia, estuvo hablando acerca de ser cristianos coherentes, ¿no? Coherente, aquel que lo que piensa y dice es lo mismo que lo que hace, no coincide, es coherente. Y vemos si vamos a un grupo de personas y le preguntamos, personas no creyentes, le preguntamos qué es lo más importante en tu vida, qué es lo primero. Una me va a decir, y mis padres, otra mi esposa, mi esposo, mi trabajo, el deporte.
diferentes cosas. Para cada uno lo importante va a ser eso. Ahora, si vamos a un grupo de cristianos, ¿no? Muy probable que la mayoría nos va a decir, lo primero, lo más importante en mi vida es Dios. Y sin embargo, vemos cómo lo que se dice, ¿no? Lo que se piensa y lo que se dice no coincide con lo que se hace, ¿no? Entonces, eso es no ser coherente. Y tenemos que ser cristianos coherentes, ¿sí? Que decimos y pensamos una sola cosa. Y esto Ageo nos lo va a ir mostrando, vamos a estar leyendo en Ageo, en el Antiguo Testamento. Son 2 capítulos, es algo muy corto y un periodo muy corto donde Ageo trae palabra de Dios, profetiza al pueblo judío. Y vamos a ver un poco acerca de la historia, ¿sí? Para situarnos. Vemos que en la historia de Israel, el primer rey de Israel fue Saúl, que Saúl fue desechado por Dios por su desobediencia. Y Dios levanta a David y su reinado, el reinado de David fue un reinado de esplendor. Después con su hijo Salomón, también fue un reinado de mucho esplendor y prosperidad. Después viene, después de Salomón, el reino de Israel se divide en 2. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. La capital del reino de Israel era Samaria y la del sur, Jerusalén. Como después viene un periodo de decadencia moral y Dios les empieza a profetizar, les empieza a advertir que si no hay un cambio, que si ellos no se vuelven a Dios, no lo buscan con todo su corazón, con toda su fuerza, Dios va a traer países que van a arrasar con los reinos. Primero le habla a Israel, como ellos no se vuelven al Señor, como viene Asiria y arrasa con Israel. No se arrepienten ellos. Después Dios trae esas profecías, ¿no?, de advertencia para el reinado de Judá. Ellos les decía que si ellos no se volvían a Dios, cómo iba a venir un pueblo extranjero que los iba a llevar cautivos. Tampoco ellos escuchan la voz de Dios y viene Babilonia, los babilonios, y lleva al pueblo de Judá, a los judíos, a Babilonia cautivos. Ahí pasan 70 años hasta que el Señor levanta a Ciro, un rey persa, que vamos a leer, yo le voy a leer, después vamos a volver a Ageo. En el primer capítulo de Esdra habla acerca de este rey y dice así en el capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Como Dios utiliza este hombre, este rey persa, y salen del lugar de Babilonia, salen 50,000 judíos para construir el templo de Jerusalén.
Ese era el propósito de Dios. Dios los saca de la esclavitud para que vuelvan a su lugar y construyan el templo. Y Dios no solamente le da el permiso del rey, sino todo lo que necesitaban, todos los recursos que necesitaban, oro, plata, madera, dice que cedro del Líbano, ¿no? Todo lo que necesitaban para construir ese templo. Como ahí, ¿no? Cuando los samaritanos, cuando empiezan ellos, construyen primero, restauran primero el altar, empiezan con los sacrificios, ponen los cimientos, pero cuando empiezan ya a construir el templo, vienen los samaritanos, se ofrecen a ayudarlos y los judíos rechazan la ayuda de los samaritanos porque los samaritanos eran una mezcla de extranjeros, de personas extranjeras que habían venido a Samaria y se habían mezclado con judíos y desde ya tenían otros dioses. Entonces ellos no aceptan que los samaritanos los ayuden y los samaritanos negocian con Persia para acusar de rebeldía al pueblo de Judá y la obra por esto se para. Ellos, como vamos a ver, ¿no? Esta obra de edificar el templo se para por 15 años. Y lo vamos a estar relacionando también con nuestra vida, porque la palabra Dios nos la trae para nosotros. Y vamos a Ageo capítulo 1, ¿sí? Ahí dice que en Ageo 1, yo voy a estar leyendo la Reina Valera del 60, si tienen otra versión, lo pueden anotar y me escuchan, ¿no? Si no, me van a seguir. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, ese mes era agosto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, eran casas con techos lujosos de madera. Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No les alcanzaba lo que trabajaban. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Como vemos, ¿no?, que esta palabra el Señor se la trae al pueblo de Judá, al reino de Judá. Y acá vemos que había un problema, ¿no? Ellos habían dejado de construir el templo, había pasado todos esos años
Y ellos seguían diciendo, no es el tiempo de construir, pero sin embargo sí se habían dedicado, ¿no?, a construir sus casas, se envolvieron en los afanes de la vida, ¿no?, que la familia, los niños, y se olvidaron por qué el Señor los había sacado, ¿no? Dios los había sacado de la esclavitud para construir el templo. Ellos tenían la excusa de que, bueno, tenían temor por los samaritanos, por lo que podían hacer, porque los habían intimidado, que no era el tiempo. Y sí, como vemos acá que no había satisfacción. Era lo que hacían no traía satisfacción, no les alcanzaba el dinero de su trabajo. Como había sequía. Dice que, que por eso detuvo Dios la lluvia. Había sequía, pobres cosechas o casi nada. Entonces Dios les hace ver que había un problema. Y ellos se habían dedicado, como dice acá, a construir sus casas. Y acá hay algo que llama la atención, porque Dios dice que ellos estaban haciendo casas con techos artesanales, que es un techo especial de madera, muy lindos. Y esos recursos que Dios les había dado para construir el templo, lo estaban poniendo en su casa, en sus propias casas y no en lo que el Señor les había dicho. ¿Y cuántas veces, no, pensando un poco, usamos los recursos que Dios nos da, ¿sí?, para nuestras propias comodidades y nos olvidamos de aquello para lo cual Dios nos ha puesto y poner esos recursos, que lo vamos a ver más adelante? El Señor les dice, mediten por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué? Mediten, ¿no? Pero les muestra el problema, pero les da la solución ahí enseguida, ¿no? Como, perdón, les dice, no pongan más excusas, que el temor, que mi casa, que mi familia, que no me alcanza. No, mediten. Y les dice, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Dios les recuerda otra vez para qué los sacó de la esclavitud. Y ellos, dice, si vamos al 12, no lo vamos a leer, del 12 al 15 dice que oyó Zorobabel, el sumo sacerdote, Josué y el pueblo oyeron, prestaron atención. Qué importante que es eso. Cuando viene una palabra como hoy o como cada día que el Señor nos da cuando leemos la palabra, ¿no? Como oír, pero oír prestando atención, ¿no? Para ver qué es lo que Dios me está diciendo y hacer lo que Dios me pide. Y dice que el pueblo temió, ¿no? El temor, hemos visto varias veces que el temor de Dios no es ese temor a ser asaltado a Satanás, no es ese mismo miedo. El temor a Dios es eso que nace de nosotros cuando tenemos una relación permanente con Dios, ese respeto, que es Dios el que me está hablando, ese querer honrarlo, querer agradarlo, eso es temor de Dios. Y qué necesario es que cada cristiano podamos tener ese temor, porque respetamos a Dios, escuchamos su voz y no nos vamos, no. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Porque Él es soberano, porque Él es Dios, es mi papá tierno y bueno, pero es un Dios justo también. Entonces, acá como después dice que el pueblo temió, prestó atención, temió y les dijo, yo estoy con ustedes. Y despertó en los líderes y en el pueblo ese espíritu, ¿no? Y fueron y empezaron a trabajar. Cuando yo escucho la palabra de Dios, Dios me la revela como Dios me lleva, ¿no? Y me pone ese entusiasmo de ir y hacer,
porque he entendido lo que Dios me está diciendo. Y ellos empezaron a trabajar. Eso fue en el mes de septiembre, pasó un mes, ¿no? Pero acá vamos a pararnos y lo vamos a comparar con nuestra vida, ¿no? Como muchas veces, ¿no? ¿Para qué nos sacó el Señor? ¿No? Porque así como el pueblo de Judá, Dios lo sacó de la esclavitud y voluntariamente fue a construir ese templo. Nosotros, el Señor nos ha sacado de la esclavitud al pecado, a Satanás, a la muerte, y nos ha puesto en su reino. ¿Y para qué nos ha sacado el Señor? ¿No? Vemos cómo así como a los samaritanos, ellos tuvieron dificultades, ¿no? Y ellos pensaron, bueno, como al principio se dio todo tan fácil, Dios nos sacó, nos dio los recursos, llegamos, pero ahora hay dificultades. No es el tiempo. Y a veces pensamos que todo tiene que ser fácil, ¿no? Que porque hay dificultades no tengo que seguir. Si el Señor me da una palabra como fue específica para ellos, construyan el templo, vayan y construyan. El Señor nos ha sacado con un propósito, nos ha sacado de las tinieblas. Y el primer propósito es amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Pero también hay un propósito y vamos a leer, ¿no? Ese propósito y hay varios versículos, ¿sí? Pero el que voy a estar leyendo en Hebreos 12:2, después vamos a volver a Ageo, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo de vernos salvos sufrió en la cruz. El Señor es nuestro ejemplo, que no por las dificultades, no por ese sacrificio, no, sino por el gozo de vernos salvos, Él fue a esa cruz, murió, a Él le costó, fue difícil para Él. Y a veces pensamos que nuestra vida tiene que ser todo fácil, ¿no? Para Él fue difícil, pero Él, ¿qué fue lo primero que Jesús tuvo? Hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era morir en la cruz para llevar nuestros pecados y resucitó y nos ha dado la bendición a nosotros, ¿no? Y nos libró de esa muerte eterna. A Él le costó. Ahora, pensamos a veces que si es algo difícil, no es la voluntad de Dios, como le pasó a este pueblo. Y dice que pongamos nuestros ojos, ¿no? En Jesús. Después en Primera de Pedro 2:9 dice que somos nosotros linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, comprados por Dios para anunciar las virtudes de Cristo Jesús que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hay un propósito, hermano, amar a Dios con todo nuestro corazón, ponerlo en el primer lugar, ¿sí? Si yo no hago su voluntad y empiezo a hacer otras cosas como este pueblo, como el pueblo judío, estoy sacando a Dios del primer lugar. Y seguro que estoy poniendo otra cosa, o a una persona, o a un trabajo, o a algo mío, egoísmo. Estoy sacando a Dios del primer lugar y eso es idolatría. Empiezo a poner mis pensamientos que tienen que estar en Dios, mis deseos, mi voluntad en hacer lo que Dios me dice, lo estoy poniendo en otro lugar. Y el Señor nos dice, mediten. ¿Dónde pasas la mayor tiempo tus pensamientos? ¿En dónde están tus pensamientos la mayor parte del tiempo? ¿En agradar a Dios? Bueno, otra cosa. Lo que estás haciendo, tenemos que trabajar, tenemos que atender la familia, no me malentiendan, hermanos, pero hay un orden. Primero está Dios. Y si yo pongo otra cosa, otra persona en ese lugar, es idolatría y lo estoy sacando a Dios. Y acá no dice que Dios
¿no? Lo segundo para lo cual Dios me sacó de las tinieblas, primero para amarlo a Él, pero segundo, para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. El propósito de Dios es anunciar a Cristo Jesús lo que Él ha hecho acá y donde Dios me lleve, a todas las naciones. Pero tengo que estar con los ojos abiertos, con mis oídos abiertos a lo que el Señor día a día me va diciendo. Dice en Primera de Pedro 2:5 también que nosotros somos piedras vivas con las que Dios edifica su templo espiritual. Acá está el propósito también. El propósito de Dios, así como a los judíos de construir el templo, este es un templo espiritual que Dios está construyendo y cada uno de nosotros somos esa piedra viva. Y nos habla también en 1 Corintios 3, del 9 en adelante, dice que somos colaboradores de Dios. Todos, porque somos sacerdotes de Dios, real sacerdocio, sirviéndole al Señor. No es uno, no es el pastor, no es la pastora, no es el líder. Cada uno de nosotros somos piedras vivas, somos protagonistas en ese edificio que Dios está construyendo. Y Dios me ha puesto en un lugar con una función, con los dones que necesito para anunciar a Jesucristo. Evangelizando, discipulando, intercediendo, ofrendando, de todas las formas que el Señor me dice. Y Dios me dice también, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En ese edificio el fundamento es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Estamos en ese edificio que el Señor está construyendo cada uno, en ese edificio, la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros haciendo la voluntad de Dios. Pero nos dice cómo estamos edificando. ¿Con plata, oro o con hojarasca que se quema? No, estamos sembrando en lo eterno o estamos sembrando en lo temporal, en lo material. Sabemos que no, lo material, nada de lo material nos vamos a llevar. ¿Cómo, cuando yo sirvo al Señor, cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para agradarle a Él o para agradarme a mí mismo por una posición, para que me vean que soy el mejor, la mejor? ¿Cómo estoy edificando? ¿No? Si estoy edificando en lo eterno, ¿no? Dejando que Dios pula mi carácter, que cambie mi manera de ser. Tienen que haber cambios. Estoy sembrando cuando evangelizo, cuando discipulo, cuando ofrendo. Muchas veces tenemos la oportunidad de los recursos que me da Dios sembrar o para lo eterno o para lo temporal, ¿no? Como puede ser, necesito una Biblia o una Biblia de estudio o un estudio que lo tengo que pagar o perfeccionarme para la adoración y tengo que pagar un estudio. No es pagar en realidad, invertir. Y prefiero ese recurso que Dios me ha dado, ponerlo en algo para mí. Un vestido, un celular, un nuevo. Y esas cosas no están mal. No está mal que yo me compre un vestido, no está mal que me compre un celular mejor. Pero lo primero es lo primero. Con el orden que Dios pone. Ellos
no estaban edificando el templo y sí se dedicaron a otra cosa. Cambiaron el orden, la prioridad ya no era Dios y hacer su voluntad. Y cuando, hermanos, cambiamos ese orden, se desordena el resto de las cosas. Empieza la insatisfacción, los problemas familiares, los problemas de pareja, los problemas con los hijos, porque no hemos respetado el orden de Dios. Como Dios nos llama a estar sembrando, ¿no? Y viendo cómo edificamos y en qué estamos poniendo las prioridades. Como el pueblo, ¿no? Se olvidaron de para qué Dios los había sacado y se olvidaron de que Dios es lo primero y hacer su voluntad y siguieron con otra. Y parecía todo normal, que todo estaba bien. No estaba bien, por eso Dios les llama la atención. Y hermanos, Dios nos ha llamado la atención con esta pandemia. Pero ¿qué estamos? Al principio, bueno, nos sacudió, ahora ya como que nos vamos acomodando, pero Dios nos sigue hablando. Mediten, reflexionen. Si lo primero soy yo, dice el Señor, y hacer su voluntad. ¿Qué es lo que me está pidiendo Dios? Si yo no tengo relación con el Señor todos los días, no voy a saber. Entonces lo importante es pasar tiempo con el Señor. Después viene la segunda profecía por medio de Ageo. Y acá dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, esta profecía la trajo en el mes de octubre, un mes de que habían empezado. Y se la trae dice, a Zorobabel, el gobernador, a Josué, el sumo sacerdote, y al pueblo. Se los trajo esta profecía todo y les dice esto en el capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo de la tierra. Dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mi espíritu, dice, está con ustedes. Más adelante no lo voy a leer. Y después dice, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y haré temblar a todas las naciones. Y el deseado vendrá, el deseado de todas las naciones vendrá y llenará esta casa. Mía es la plata y el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esta profecía empieza con una pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta casa, la que estaban construyendo? Y ellos la veían como nada. Algunos de ellos habían conocido el templo de Salomón. Puede ser que Ageo hubiese conocido el templo de Salomón y sabían lo que había sido ese templo. Y ahora esto les parecía como nada, ¿no? Y es esa tendencia humana que tenemos, ¿no? De compararnos con otros, ¿no? Y menospreciar. Muchas veces menospreciamos los dones que Dios nos ha dado y vemos, ¿no? Que los dones del otro son más lindos, se ven más, son mejores, que lo que el otro hace es como tan fácil, ¿no? Y a mí me cuesta tanto evangelizar, no sé qué decir, y a mí me cuesta tanto discipular, no tengo tiempo. El compararnos, ¿no? El menospreciar lo que el Señor nos ha dado y renegamos. Señor, ¿por qué no me diste ese don? ¿Por qué me has dado este don? ¿No? Y como Dios les hace ver, ¿no? Y le dice, sé fiel porque vos lo que ves no es lo que yo veo. Yo veo la fidelidad y la obediencia
por chiquito que vos lo veas. Dios lo que ve es nuestra fidelidad, aunque sea algo pequeño. Aunque yo esté sirviendo en lo que a mí me parece como algo muy pequeño, comparado con otro que tiene otra iglesia grande o una célula o con muchas personas o que la manera como se expresa cuando predica. Tantas cosas que vienen a nuestra mente y que nos comparamos y que nos parece que lo que Dios nos ha dado y lo que estamos haciendo es nada. Y Dios nos dice, no, sé fiel y obediente porque eso es lo que yo veo. Que hagas las cosas para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Y eso es sembrar en lo eterno también. No, a veces hacemos tantas cosas, no, afanados, y no son para Dios. En realidad, nos llenamos de cosas y nos olvidamos que lo estamos haciendo para Dios. Entonces, fijarnos en eso porque el Señor también nos está llamando la atención en cuanto a eso. Y a ellos veían como nada esa casa y ese templo iba a ser llenado después por Jesucristo cuando entra y la segunda venida va a volver a llenarlo, porque dice la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando Cristo venga como Rey y Señor sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, no, Él va a llenar ese templo. Ellos no veían eso, ellos veían lo temporal, ¿no? Entonces, sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Como después viene la tercera profecía, ¿no? Y acá en el versículo del 10, como es la tercera profecía, y esta profecía la trae en el mes de diciembre. Y acá le habla solo a los sacerdotes, ¿no? Uno decía, bueno, me salvé, ¿no? Si soy miembro solamente de la iglesia, esto es para los pastores. No, en realidad somos todos, como vimos antes en el versículo, somos todos colaboradores del Señor. Somos todos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Esta palabra es para nosotros, para cada uno de los que estamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Y dice en el versículo 10 del capítulo 2, perdón, el versículo 12, vamos a leer solo desde ahí. Si alguno llevare, le hace la pregunta, no la está haciendo a nosotras. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificado? Y los sacerdotes respondieron, no. Dijo a Ageo, y si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Qué palabra dura, ¿no? Ahora pues mediten, reflexionen en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes de que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, que es un moho en las plantas, con granizo en toda la obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde este mes de diciembre, desde el día
que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido. Todavía más, desde este día te bendeciré. Empieza con una pregunta, ¿no? Si aquello que es santificado puede santificar otras cosas o personas. No. La santidad, hermanos, se adquiere, ¿no? O la tenemos en la presencia de nuestro Dios, buscando del Señor y haciendo su voluntad. Dios nos va santificando, como nos va en su presencia, nos va cambiando nuestro carácter, no, va santificando nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, pero solamente cuando tenemos esa relación de amor permanente de todos los días con el Señor. No porque yo hago ciertas cosas, no porque mis padres son creyentes, no, yo soy santificada. No porque voy a la iglesia o porque hice los primeros pasos, el cuadernillo de los primeros pasos, o porque me bauticé, yo soy santa, santificada. Es por estar y buscar de Dios y ponerlo a Él primero y hacer su voluntad. Y cómo después les pregunta acerca del inmundo. Y el pecado sí se contagia. Vemos cómo el pecado se compara con la levadura, ¿no? Un poquito de levadura leuda toda la masa. Una fruta podrida la pone con frutas buenas, ¿no? Y se pudre. El pecado se contagia, ¿no? Vemos cómo una persona, ¿no? Rebelde, una persona que está en un grupo, ¿no? Y ahí el rebelde, esa persona empieza a contagiar a otros con la rebeldía, ¿no? Y acá vemos cómo ellos, ¿no? El temor, ¿no? La intimidación, todo esto fue contagiándose, ¿no? La negligencia, el descuido hacia la obra de Dios, hacia lo que Dios les había dicho, se contagió también, ¿no? En todo el pueblo. Entonces, el estar con personas creyentes o que aman a Dios no me hace santa, no me santifica. Lo que a mí me santifica y lo que es la obra del Espíritu Santo en mí. Si no son cosas, son rituales, como veíamos la vez pasada. Son cosas que hago, rituales que no son agradables a Dios. No estoy sembrando en lo eterno. Entonces, Dios nos dice, mediten, reflexionen. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo por cumplir. Lo estás haciendo para una satisfacción egoísta. O estás buscando con todo tu corazón, con todas tus fuerzas a Dios y agradarle a Él y hacer su voluntad. Como el Señor nos está llamando y dice, desde el momento en que nosotros nos volvemos a Él, decidimos ponerlo a Él primero y hacemos su voluntad, dice, te bendeciré. Desde ese instante, Dios nos bendice. Por eso yo le puse de título a esta palabra, mi obediencia a Dios trae bendición. Y hermanos, puede ser que al principio empecemos a obedecer porque sé que es algo que Dios quiere lo mejor y es de bien para mi vida. Pero yo tengo que seguir buscando al Señor de manera que le obedezca, de una manera que que sea algo agradable, que no sea obedecer como los nenes a veces a regañadientes, ¿no? Que uno les manda a hacer algo y, a ver, uno lo quiero hacer, pero ¿por qué a mí, no? Renegando. A veces lo hacemos así. Pero que podamos llegar a que nos demos cuenta que
Dios es lo primero. Me encantó la alabanza, ¿no? La última, ¿no? Bueno, todas las alabanzas que adoramos al Señor son hermosas, pero esta justa tenía que ver, ¿no? con esta palabra: construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy segura. Mi confianza está en el Señor, ¿no? Construiré mi vida en Dios. No, hermano, es lo mejor, no hay otra cosa. El buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y lo estamos haciendo, es la pregunta. ¿Estamos sembrando en lo eterno? No, Dios nos ha llamado a ir por todo el mundo donde Él nos vaya llevando, ¿no? Llevando la palabra de Dios. Veíamos el jueves, ¿no? Cada primer jueves de cada mes, tenemos el tiempo donde vemos de misiones, ¿no? De lugares donde no hay Biblia, no hay misioneros, y hay muchos lugares, personas que todavía ni siquiera han escuchado, ni siquiera tienen un Nuevo Testamento, ni siquiera una parte de la Biblia, ni siquiera ha sido traducida, ¿no? Y nuestros recursos, Dios nos ha dado recursos para llevar a Cristo Jesús a todo aquel que no lo conoce, sea mi vecino, sea en el norte de Argentina o sea en lo más lejano del mundo. Pero tengo que oír. El pueblo oyó, prestó atención, hizo la voluntad de Dios, empezaron a construir. Después, bueno, sí, pueden leer Esdras, Zacarías, Nehemías, ¿no? Cuando construyen las murallas, cuando Nehemías, ¿no? Empieza a construir las murallas, como ellos, ¿no? Trabajaban, dice la palabra, que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, ¿no? Y hermano, esta es una guerra espiritual porque ahora con esto de la pandemia, donde Satanás quiso no entrar con el temor en nuestras vidas, ¿no? Si ese es el caso hoy en día en tu vida, ¿no? De que todavía tienes ese temor, ¿no? Al virus, hoy es el día, ¿no? Para que pongas al Señor en primer lugar y sepas que el Señor, buscándolo con todo mi corazón, Dios trae paz a mi vida. Y ese temor, echarlo fuera, porque Él quiere invadir nuestras mentes con otras cosas. A veces trae conflictos familiares, a veces traen pensamientos obscenos, a veces trae obsesiones, ¿no? Y tengo que poner al Señor primero. Entonces, como acá Dios nos dice que meditemos, que desde el primer momento que yo decido poner a Dios primero y hago su voluntad, porque yo puedo buscar su voluntad, pero cuando el Señor me dice, no, Señor, ¿sabes qué? Todavía no es el tiempo. Y como ellos sí habían traído, ¿no? La maldición sobre sus vidas, porque esa desobediencia trajo pobres cosechas, ¿no? Trajo ese viento, ese granizo, ese moho en las plantas, ¿no? Trajo escasez, pobreza. Y el poner al Señor primero, ¿no? Mi obediencia a Dios trae bendición, pero yo lo tengo que poner a Él primero. Y si lo quito de su lugar, de ese lugar como lo más importante, me estoy llenando de otras cosas. Y eso es idolatría. ¿Por qué el Señor llamaba tanto la atención a través de su palabra, ¿no? De que aborrece la idolatría? Porque Dios es un Dios celoso. Él es el único que tenemos que adorar, al que tenemos que honrar, porque es Dios y Él está en control de todo, Él es soberano, Él gobierna. En esta mañana, hermanos,
Bueno, la última profecía que mencionamos un poco antes, la cuarta profecía, que es a partir del versículo 20 al 23, habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde va a venir como Rey y Señor para gobernar todas las naciones, toda la tierra, ¿no? Y estamos viendo, ¿no?, los viernes Apocalipsis y cómo el estudio de esta palabra de Apocalipsis, cómo nos hace ver y entender mejor, ¿no?, lo que va a ser el futuro y lo que Dios está haciendo ya, ¿no? Y hermanos, es un tiempo, ¿no? La verdad que es corto, son 2 capítulos, pero está tan lleno de Dios, ¿no? Como toda la palabra, que en la semana vuélvanlo a leer, ¿no? Y pídanle al Señor, Señor, vos me estás llamando a la reflexión, ¿no? ¿Qué es? No estoy haciendo tu voluntad. Dios nos ha puesto para dar a conocer a Jesucristo. Y la pandemia, el virus, no nos puede parar. Hay muchos medios, hermano, aunque no nos reunamos, hay más medios que antes, ¿sí? Porque podemos llegar a lugares donde antes no podíamos si no viajábamos, ¿no? Dios nos está dando los recursos. ¿Para qué los estamos utilizando? ¿No? Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a rogar al Señor que nos guíe, ¿sí? Ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la has traído para que reflexionemos, para que veamos lo que está pasando en mi vida. Señor, yo te ruego que a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada una de las personas que están escuchando, que a lo mejor no te conocen, pero que hoy es el día, o a lo mejor, Señor, como Adolfo, el hermano de Gisela, se ha reconciliado con el Señor. A lo mejor hoy es el día que te reconcilies con el Señor, que puedas poner a Dios primero, que le entregues tu vida al Señor y que empieces ese camino conociendo a Dios. No hay nada mejor que vivir una vida entregada al Señor. Por eso, Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, que si hay otras cosas por los afanes de la vida que te hemos quitado del primer lugar y hemos puesto otras cosas, como puede ser un trabajo, otras personas, como puede ser seres queridos, lo hemos puesto en el lugar que solo tú puedes estar llenando en nuestro corazón. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que traigas esa revelación y que por medio de esta palabra, Señor, sigas abriendo nuestros ojos, nuestros oídos. Padre, para ser obedientes, para hacer tu voluntad. Señor, tenemos que dar a conocer a Cristo y nada nos tiene que parar. Es el hacer tu voluntad. Como vos, Señor Jesucristo, nada te paró de hacer la voluntad de Dios Padre. Entregaste tu vida en sacrificio. Señor, sufriste, padeciste, pero eso no te paró, Señor. Hiciste la voluntad de Dios para que nosotros, por el gozo de vernos salvos, lo hiciste. Y Señor, por el gozo de verte a vos gozoso, por el gozo de ver otras personas salvas, que sigamos adelante haciendo tu voluntad, siendo obedientes a tu palabra. Señor, este es el propósito. Así como el pueblo judío, vos lo sacaste, Señor, de la esclavitud para construir ese templo. Señor, nos ha sacado a nosotros de la esclavitud a Satanás, al pecado, para hacer conocer a Cristo Jesús en toda la tierra, con los recursos que vos nos has dado, colaborando sin envidias, sin contiendas, sin competencia,
sino en esa unidad, Señor, como cuerpo de Cristo. Señor, y yo sola no puedo. Necesito de mis hermanos, no puedo sola conocer toda la palabra de Dios, necesito conocerla con mis hermanos, no puedo cumplir el propósito de Dios sola, necesito el cuerpo de Cristo, necesito a mis hermanos. Nosotros como pastores no podemos solo, necesitamos de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos importantes en este templo que Dios está edificando. Somos piedras vivas, somos ese pueblo escogido por Dios para dar a conocer a Jesucristo. Señor, que ninguna excusa siga en nuestra mente, en nuestra boca. Señor, que nos de pleno hagamos las cosas para agradarte, que estemos intercediendo, que estemos ofrendando, que estemos haciendo tu voluntad, poniendo nuestros recursos, Señor, para llevar el anuncio de Jesucristo a toda criatura, como dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que pongas en el corazón de cada uno de los que están escuchando, de los oyentes, aquello que vos le has hablado, y que no se quede en que escuché, sino que nos lleves a hacer tu voluntad, lo que vos has revelado con el propósito para lo cual lo has puesto, Señor, que lo cumplamos. Que no nos desanimemos porque tu Espíritu Santo está en nosotros y no es ni con fuerza ni con poder, es con tu poder, con el poder del Espíritu Santo de Dios que voy a llevar. No es con mis fuerzas, no es con ejército, dice la palabra, es con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta palabra. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, te amamos, Dios, y queremos hacer tu voluntad. Síguenos hablando, Señor. Síguenos hablando, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les siga hablando. Va a ser así, si le das tiempo al Señor, si lo buscas cada día, ¿no? Que Dios los bendiga, que pasen un hermoso tiempo esta tarde con la familia. Si estás por ahí solito, no estás solo, el Espíritu Santo está en tu corazón. Y si has escuchado esto por primera vez, le podés decir ahora al Señor: Señor, yo te entrego mi vida. Quiero que vos seas lo primero. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, pero quiero empezar una vida nueva conociéndote a vos, Dios. Decíselo al Señor. Empezá a leer la palabra de Dios, a orar. Orar es hablar con el Señor, es contarle y Él cómo me habla por medio de la Biblia, la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha hecho en este día, hermanos. Que Dios los bendiga. Yo te amo por la paz que tú me das, de tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te digo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo,
y no cambias, siempre eres igual. Es necesario